Ahí estamos. Bueno, mientras la profe Clara Sánchez Orondo comienza con su clase, ¿cómo están? Bien, ¿Tienen con las materias, el trabajo final? yo ahora Loli. me estanqué un poquito, pero tengo que retomar, pero me estanqué por cuestiones extras, no por el trabajo en sí. Pero, pero bueno, ya me aceptó la, la profe, la doctora Garau me aceptó dirigirme el trabajo, así que eh, estamos ahí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, no le robamos más tiempo a la profe, así que Clara, todo Bueno, tuyo. genial. Les voy a pedir a los que puedan que por favor prendan la cámara así los veo y bueno, y cualquier cosa me interrumpen. Yo hablo un poco rápido, así que siéntanse con toda la libertad de frenarme y de preguntarme si hay algo que no quedó claro. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Esta clase está en el contexto de la materia sobre violencia de género. Yo soy licenciada y magíster en Historia de la Universidad de Tela y doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad Austral y CONICET. Entonces, mi forma de abordar este tema en esta unidad es desde estas dos disciplinas, desde la ciencia política y desde la historia. Vamos a tocar temas de historia, sobre todo de la historia de los derechos de las mujeres, enfocado desde mi área de estudio, que son los feminismos, y también problemáticas que tienen que ver con la violencia de género desde la ciencia política. Sobre todo, vamos a focalizarnos en dos debates eh, que tienen que ver con la teoría de género y con la píldora anticonceptiva, que son mis áreas de estudio también, y cómo se conectan esos debates con la violencia de género, ¿no? Que es nuestra materia, o sea, la materia más global. Van a ver que esto que yo voy a explicar acá también lo van a ver en el documento de cátedra y bueno, en la bibliografía que puse en la unidad, pero bueno, cualquier cosa me preguntan o si después cuando lean el documento de cátedra o la bibliografía les surgen dudas, me escriben a mi mail o vía el campus virtual y lo charlamos, ¿ok? Así que bueno, como les contaba, vamos a hablar sobre mujeres y sobre feminismos, vamos a hacer un recorrido histórico y vamos a hablar sobre los debates actuales, algunos de los debates actuales, que atañen al feminismo en la ciencia política. Así que bueno, vamos a primero tratar de definir qué es el feminismo, porque es muy difícil abordar o estudiar al feminismo sin saber qué es el feminismo. Y cuando uno pregunta qué es el feminismo, hay muchísimas definiciones y las definiciones van cambiando a lo largo de la historia. Vamos a volver al final de la clase a esta definición, a ver cómo podemos definir y si es que podemos definir al feminismo. Entonces, una de las formas de preguntarse qué es el feminismo es preguntarse qué movimientos son feministas, ¿no? Si es un movimiento feminista, entonces podríamos tener una idea de qué es el feminismo. Bueno, a los sociólogos, las sociólogas en general, y lo digo en femenino a propósito porque son mayormente mujeres quienes se dedican a estudiar estos temas, se preguntan si todos los movimientos sociales conformados por mujeres pueden ser considerados feministas por el hecho de estar conformados por mujeres. Y la respuesta a este análisis es que no. Porque si consideramos que todos los movimientos sociales conformados por mujeres son necesariamente feministas, ¿qué hacemos con movimientos de mujeres que abogaban por la supremacía blanca o la supremacía aria, como las ramas femeninas del nazismo o del Ku Klux Klan? A ninguno se nos ocurriría decir que las ramas femeninas del nacionalsocialismo eran feministas. O sea, un grupo político, por ser compuesto por mujeres, no necesariamente fue o es feminista. Esto es una de las preguntas que vienen de la sociología, pero también la historia se pregunta
qué es lo que hace en el tiempo, qué es lo que hizo que una agrupación sea considerada feminista. Hay historiadores, e historiadoras sobre todo, que se preguntan si podemos llamar feministas personas que nunca se llamaron a sí mismas feministas. Y esto es un debate dentro de la historiografía, porque la historia dice, bueno, ¿dónde podemos buscar los orígenes del feminismo? Entonces, hay historiadoras que dicen en las mujeres de la antigua Grecia, por ejemplo, en la figura, aunque es literaria, pero nos da una idea, la figura de Antígona, una mujer adelantada a su tiempo, podría ser ahí el inicio del feminismo, o en las mujeres medievales como Hildegarda de Bingen, que se destacaron entre sus pares, o en personalidades femeninas que empezaron a tomar trabajos que hasta ese momento profesiones eran de hombre, como Jane Austen, que fue de las primeras mujeres escritoras que firmaba con su nombre. Y bueno, estoy haciendo una recorrida muy, muy rápida por debates historiográficos muy amplios, pero hay muchos historiadores que coinciden en que no se puede llamar feminista a ninguna de estas tres, ni a las mujeres de la Grecia antigua, ni a las mujeres de la Edad Media, ni a Jane Austen ni compañía, porque no existía el término feminista en esa época. Es decir, no podemos aplicarle a un grupo que no se consideró o a una mujer que no se consideró feminista una categoría que no existía. La palabra feminista o feminismo aparece en la Revolución Francesa y se traduce luego al inglés. Pero bueno, empieza a usarse realmente en un sentido más parecido a lo que por ahí lo usaríamos hoy, a finales del siglo XIX. Entonces, como para ordenarnos un poco, vamos a tomar esta idea, ¿no? Que nosotros, aunque podemos buscar en la historia diferentes mujeres destacadas, no las vamos a llamar feministas si ellas no se llamaron así, a sí mismas. Y tampoco vamos a llamar feministas a un grupo solo por ser un grupo político conformado por mujeres. Entonces, lo que nosotros proponemos desde el grupo de la Universidad Austral que estudiamos a los feminismos es hablar de feminismos en plural. Y van a ver a lo largo de esta clase por qué es tan importante para nosotros intelectualmente hablar de estos movimientos en plural. Cuando hablamos de feminismo en singular, daría la sensación de que hay una forma de feminismo y que ser feminista es ser de una determinada manera. Eso da pie a muchísimos prejuicios y a muchísimas ideas preconcebidas de cómo tiene que ser, vestir, hablar o qué tiene que pensar una persona feminista, cuando en realidad hay un montón, y hubo a lo largo de la historia, un montón de reclamos o debates internos dentro de los feministas, de los movimientos feministas, que hacen que necesitemos hablar de ellos en plural porque abarcan reclamos a veces contradictorios. Y eso nos vamos a estudiar ahora. Hasta acá, ¿vamos bien? Genial, María Paula, gracias por eso. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso breve histórico sobre la historia de los feminismos desde el final del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Nosotros los historiadores, acuérdense que soy historiadora, hablamos de 4 olas de los feminismos. Vamos a hablar de 5, porque la sociología incluye como quinta ola a la ola que estamos viviendo hoy en día y vamos a hablar un poco sobre ello. Pero antes de meternos en las 4 olas de los feminismos, es necesario, para mí, como historiadora, aclarar que hablar de las olas del feminismo en realidad está mal. Es muy simplista. Nos ayuda a organizarnos, pero es muy simplista. ¿Vieron cuando en el colegio hablaban de la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea y qué sé yo? Que parecía que como, no sé, cuando Colón llegó a América de repente cambiamos de edad. O la Revolución Francesa de repente cambiamos de edad. Y en realidad era una manera que usaba la profesora o el profesor de historia de organizarnos la cabeza y decirnos, bueno, más o menos entre tal época y tal época la humanidad era así y después pasó algo tremendo que hizo. Pero la realidad es que al día siguiente que Colón llegó a América no cambió el mundo. Son procesos re largos. Y hablar de olas, así como hablar de edades en la historia,
es simplificar una realidad que es muy compleja y al simplificar, por un lado, es útil, por eso vamos a verlo, porque es útil simplificar, nos ordena la cabeza y nos ayuda más o menos a entender las épocas, pero por otro lado, nos limita. ¿En qué sentido nos limita? Nos hace creer dos cosas. Cuando uno dice una ola del feminismo, la misma metáfora de la ola, imagínense la ola del mar, parece como si fuera una fuerza que avanza en una dirección, ¿no? Hacia una cosa. Y lo que vamos a tratar de ver nosotros es que dentro de cada ola había muchos subgrupos y movimientos enfrentados entre sí que no iban necesariamente en una sola dirección. Eso por un lado, o sea, hablar de ola nos podría, si no hacemos esta aclaración, hacer tener una visión demasiado simplista de la historia. Y por otro lado, hablar de ola, sin esta aclaración, nos podría hacer pensar que todo el mundo fue en la misma dirección en el mismo momento. Y la verdad es que no fue así. Podemos, por ejemplo, decir que la primera ola tuvo como eje el voto femenino y que fue a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, pero en Argentina, por ejemplo, sabemos que el voto femenino no llegó hasta 1947 y las mujeres recién pudieron votar en 1951 porque no tenían documento. Entonces, nada, si nosotros nos quedamos solamente con la visión de las olas, nos perderíamos de la riqueza de los disensos en cada ola y las diferencias que había y que hay entre los feminismos occidentales, orientales, de hemisferio norte, hemisferio sur, etc. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos a usar la metáfora de las olas porque es útil, así como el colegio era útil dividir la historia en épocas. Entonces, la primera ola, como les decía hace un ratito, se caracterizó por la lucha por el voto femenino. La primera ola empieza a finales del siglo XIX y se profundiza con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué con la Primera Guerra Mundial? Porque sobre todo en grupos feministas en Inglaterra y en Estados Unidos empieza a ser paradojal y chocante que se dijera que iban los soldados a luchar para liberar a los alemanes de la opresión del Kaiser, cuando en realidad las oprimidas eran las mujeres que no podían votar. Entonces como que decían, estamos mandando a nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros padres a luchar por la libertad de los alemanes, cuando nosotras acá no somos libres porque no podemos votar. Entonces, a simple vista, o de forma muy simplificadora, podríamos decir que la primera ola tuvo como objetivo el voto femenino. Pero dentro de las feministas de la primera ola, no todas opinaban igual. O sea, hoy cuando hablamos de voto femenino, y el que quiera o la que quiera me interrumpe, por favor, nos imaginamos el voto que tenemos hoy, que es el mismo voto que el de nuestros hermanos, padres, maridos, etc. Es un voto que vale uno y cualquier mujer, independientemente de su estado civil o de su nivel cultural o educativo, puede ejercer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de voto hablamos de eso. Pero no fue así como todas las feministas de la primera ola consideraban el voto femenino. Había feministas que luchaban por el derecho al voto de todas las mujeres, feministas que luchaban por el derecho al voto de las mujeres solteras, porque consideraban que las mujeres casadas ya estaban representadas por sus maridos. Imagínense si hoy una mujer dijera eso, o sea, sería lo antifeminista. Pero en esa época, muchas mujeres feministas luchaban por el derecho al voto de las mujeres casadas, perdón, solteras. Y otro grupo de feministas luchaba por el derecho al voto de las mujeres universitarias porque consideraba que las mujeres no universitarias no tenían la capacidad intelectual para decidir por el gobierno del país. Hoy diríamos, bueno, pero ¿y los varones? Porque se aplicaba a diferentes varas. Pero lo que quiero decir con esto es que dentro de la primera ola de los feminismos, no todos, no todas, estaban de acuerdo con la misma concepción de libertad política. ¿Hasta acá vamos bien? De que no las veo a todos. Mira. Bueno, hasta acá vamos bien. Ahí veo mejor. Por la segunda ola, eh, estamos ya más a mediados del siglo XX, tiene como característica fundamental el pensamiento de esta filósofa Simone de Beauvoir, que ven en la foto, que tuvo un libro, ha Profe, escrito mucho, que pero ella no se consideraba feminista. no necesariamente.
claro, ella cuando lo Más al escribió, final de su vida sí, igual. al final, pero Sí, cuando escribió sí, el libro, exacto. Pero ella dejó los fundamentos de la revolución feminista de la segunda y tercera ola que ahora vamos a estudiar. Ella lo que planteaba es esto que ven acá, esta frase sintetiza en cierta medida su pensamiento, es que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Era una crítica a la cultura que, según ella, formateaba a las mujeres para que deseen determinadas cosas, para que se vistan de determinada manera, para que quisieran trabajar de determinadas cosas, que no es que las mujeres genuinamente querían eso, sino que era la sociedad la que las formaba y las presionaba, a veces invisiblemente, por así decirlo, para llegar a ser así. Entonces, para ella no es que la mujer nacía con esos sueños, esas aspiraciones, esas ideas estéticas, etcétera, sino que era la sociedad la que la formaba. Entonces, acá pasamos de una crítica política a una crítica cultural en la segunda ola de los feminismos. Y este pensamiento de Simone de Beauvoir es fuertísimo, va a ser retomado por la tercera ola, perdón, de los feminismos que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, en la segunda ola de los feminismos tenemos por un lado una crítica cultural y por otro lado tenemos el enorme debate alrededor de los derechos reproductivos, fundamentalmente la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva se inventa en la década del 50, se comercializa en el año 60, muy rápidamente la mayoría de los países occidentales, incluidos la Argentina, la legaliza. Y la píldora anticonceptiva es como un parteaguas, así como el pensamiento de Simone de Beauvoir también lo es, un parteaguas en la historia de los feminismos. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del debate actual en el contexto de la violencia de género, de la píldora anticonceptiva, pero quería hacer un par de aclaraciones sobre cómo fue recibida la píldora en los años 60 a grandes rasgos. Hubo grupos feministas, sobre todo en Estados Unidos, en Francia también, muy fuertes, que recibieron la píldora anticonceptiva como una forma de liberación femenina. Esto de poder espaciar o planificar los embarazos o no quedar embarazada, digamos, lo vieron como una forma de liberación. Pero no fue así dentro de todos los grupos feministas. Por ejemplo, en Latinoamérica, hubo grupos feministas que vieron en la píldora una forma nueva de control de los cuerpos de las mujeres por sus maridos o especialmente por sus médicos ginecólogos. Y hubo una crítica desde las feministas de izquierda latinoamericanas, también en Argentina, a la píldora como una forma de control, ellas llamaron neomalthusiano. Vieron que Malthus tenía esta idea de que había que reducir a la población porque no iba a alcanzar la comida, digamos. Entonces es una idea como de reducir a la población en el contexto de la Guerra Fría, sobre todo a la población latinoamericana, decían ellas, a la población de bajos recursos, para, digamos, evitar la propagación de ideas comunistas. Estoy haciendo una simplificación enorme, no me tomen literal, pero lo que quiero decir es que hubo críticas muy fuertes desde la izquierda de los feminismos hacia la píldora anticonceptiva. Vamos a retomar estas críticas, pero lo que quiero decir es que, así como vimos que las feministas frente al voto femenino no estaban necesariamente todas de acuerdo, lo mismo podemos decir de la píldora anticonceptiva. No todas las feministas en los años 60 y 70 recibieron a la píldora anticonceptiva de la misma forma. Bueno, la tercera ola de los feminismos estuvo marcada por el pensamiento de Judith Butler, que es esta filósofa que ven en la foto, filósofa norteamericana, feminista, que cuando era joven, estudiando en Estados Unidos en la universidad, lee a Simone de Beauvoir y lee esta frase que vimos hace un ratito. No se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, Judith Butler lee a Simone de Beauvoir y piensa, a esto hay que darle una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Piensa Judith Butler. Si no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿se podría llegar a hacer otra cosa? Entonces estamos hablando de una discusión filosófica acá, ¿eh? Si no se nace mujer,
sino que se llega a ser mujer por la presión cultural, etcétera. ¿Se podría llegar a ser otra cosa? ¿Se podría llegar a ser varón? ¿O se podría llegar a ser nada? Entonces, lo que dice Judith Butler es que los roles masculinos y femeninos no son biológicamente fijos, sino que son socialmente construidos. O sea, va un paso más allá de Simone de Beauvoir, y acá está el inicio de lo que conocemos como teoría de género, que vamos a hablar de eso en un rato. Entonces, ¿qué dice Judith Butler? Ella habla de lo que se conoce como la teoría de la performatividad. Ella dice que, es una teoría filosófica, ella dice que eh, los hombres y mujeres tenemos una experiencia, digamos, performativa del género. Performativa viene de performance, ¿no? Que sería como una especie de actuación. Ella cuenta en su libro, que ella vio a su abuelo y a su abuela tomar como una especie de idea de lo femenino y lo masculino de las estrellas de Hollywood de la época, ¿no? Como si eran Cary Grant y el varón y la actriz, para morir el nombre, pero bueno, era como los actores y actrices de la época, como si fue que el ser varón o el ser mujer fuera a copiar la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de desear de los grandes actores y actrices, de los íconos femenino y masculino de esa época. Entonces ella habla de esta idea de la sexualidad y del género como algo performativo, que se hace una performance, se actúa de determinada manera. Esa actuación puede cambiar a lo largo de la vida o a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo cultural. Si cambia la cultura, puede cambiar esa performance de lo que implica ser mujer, o a lo largo de mi vida puede cambiar esa performance de lo que implica ser mujer o ser varón, dependiendo del contexto en el que me encuentre. Entonces, no es solo una crítica a la sociedad, como hace Simone de Beauvoir, que nos moldea de determinada manera, sino que esto es ir más allá. Es decir, que no hay entonces un ser varón ni un ser mujer, sino que eso es una realidad construida puramente por la sociedad. ¿Se entiende esto? Sí. Es lo que hoy llamamos los estereotipos de género. Bueno, claro. Por ahí iría ella. Claro, sí, llevado un poco más allá. O sea, vamos a hablar sobre la perspectiva de género, que no es lo mismo que la teoría de género, pero sí habla de los estereotipos de género. Ella en este caso, eh, a diferencia de la perspectiva de género, dice que como que el rol masculino y femenino sería puramente estereotipado, ¿se entiende? Pero sí, es eso. Entonces, la cuarta ola de los feminismos, perdón, la cuarta ola de los feminismos incluye dentro del reclamo feminista a las minorías. Minorías sexuales, vieron esta la típica bandera LGBTQ más. Bueno, las minorías sexuales, como los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, etcétera, pero también las minorías étnicas, o sea, los feminismos dentro de la cuarta ola, estoy hablando de finales de los años 90, principios de los años 2000, empiezan a incluir en sus reclamos también los reclamos de, por ejemplo, los pueblos originarios. Es aquí donde surgen muchas críticas dentro de los mismos grupos feministas, donde hay feministas que no se sienten identificadas con los reclamos LGBT o que no se sienten identificadas con los reclamos de, por ejemplo, los pueblos originarios o de las minorías étnicas, sino que vuelven como a decir, nosotros estamos acá luchando por los derechos de las mujeres. Podemos estar a favor, en contra, lo que sea, de los derechos de otros grupos étnicos, otras minorías, pero nosotros luchamos por los derechos de las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Si volvemos para atrás, ¿cuál podríamos hacer 5 clases sobre la teoría de género? Mucho más, ¿no? Pero estoy haciendo un recorrido relativamente simple, ¿no? Rápido. Pero si nosotros llevamos la teoría de género, las ideas de Judith Butler, al extremo, por así decirlo, a las implicancias de estas teorías, diríamos que no existe la diferencia entre mujer y varón, no hay mujer y varón, no hay una realidad binaria de mujeres y varones, sino que hay construcciones sociales. Entonces, dentro de los feminismos, hay muchas feministas que dicen, si nosotros aceptamos esta teoría de género así como tal,
y borramos la diferencia entre mujeres y varones, entonces nuestra lucha no tendría sentido. ¿Me siguen la lógica de ese pensamiento? Si no hay mujeres, si no hay varones, si es indistinto, digamos, si es construido socialmente, entonces hay ciertas feministas que dicen no tendría sentido nuestra lucha. Por eso nos luchamos por los derechos de las mujeres, no por los derechos de las minorías en general, como propone la cuarta ola. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A pesar de que la tercera ola y la cuarta ola tienen como foco fundamental la teoría de género y la inclusión de las minorías, no todos los grupos feministas lo recibieron de la misma manera o lo aceptaron de la misma manera. Y llegamos así a la quinta ola. La quinta ola de los feminismos, la pongo en signo de pregunta, porque los historiadores en general, cuando estamos viviendo algo, no lo estudiamos, lo estudian los sociólogos. Entonces, quinta, porque bueno, no sabemos hasta cuándo se va a extender o si de repente serán 2 olas diferentes, etcétera. Pero es la ola que estamos viviendo, que están viviendo ahora, bueno, sobre todo quienes están en las redes sociales, es decir, muchísimas personas. Ya no hablo solo de mujeres, porque desde la cuarta ola que los feminismos no son solo de mujeres, como vimos, o sea, hay también varones incluidos en ciertos reclamos, ¿no? Entonces, la quinta ola es la ola de los feminismos en la cultura streaming. Los feminismos que arman y desarman movilizaciones a través de las redes, que a veces ni siquiera tienen asidero en la calle. Por ejemplo, bueno, Ni Una Menos, supongo que conocen el hashtag Ni Una Menos, se originó en las redes sociales y y de eso vamos a tener una actividad en esta semana, en la unidad de esta semana, en el campus virtual, tuvo digamos, manifestaciones y tienen todos los años manifestaciones enormes en las calles, pero es una convocatoria que surgió pura y exclusivamente de las redes sociales, ¿no? La convocatoria. Pero también hay reclamos que llegan a la agenda pública, a afectar la agenda pública, que no tocan la calle necesariamente. Por ejemplo, el Me Too, hashtag Me Too, que produjo un montón de cambios políticos en Europa y Estados Unidos y de relecturas y de interpretaciones en el arte, en el cine, etcétera, sin tener necesariamente movilizaciones a la antigua con pancartas, por así decirlo. O el hashtag Mira cómo nos ponemos, que, bueno, que vino eh, como a raíz del caso mediático de Juan D'Artés. No lo vamos a explicar ahora, pero quiere decir, hay un montón de hashtags, estoy nombrando algunos argentinos y otros no, El no que es arman no. y desarman. Por ¿Ah? ejemplo, el no es no. No es Ese no, que perfecto, y nació sí, ahí seguro que si nos también. ponemos a pensar, se nos van a ocurrir otros, eh, que se dieron a través de las redes y se dan a través de las redes y llegan a la agenda pública sin tener movilizaciones presenciales necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de feminismo en singular, estaríamos simplificando y ocultando todos estos matices que estuvimos viendo recién, todas estas como contradicciones, disensos que hay dentro de los feminismos. Pero bueno, vamos a ver ahora, yendo más como hacia la ciencia política, la actualidad de los reclamos feministas, teniendo en cuenta como el eje de nuestra materia, que es la violencia de género, ciertos temas que producen consenso y temas que producen disenso dentro de los grupos feministas. Entonces, cuando hablamos de temas de consenso, hablamos, por ejemplo, de la paridad de cargos de género, perdón, en cargos laborales y políticos. Hay un consenso dentro de los grupos feministas y de los grupos políticos que debería haber paridad de género en los trabajos y en los partidos políticos, en las listas políticas, en el Congreso de la Nación, etc. Ahora, no hay consenso en cómo llegar a esa paridad de cargos. O sea, todos estamos más o menos de acuerdo que todas las mujeres y varones deberían tener las mismas oportunidades para acceder a cargos laborales y cargos políticos. El tema es el cómo. No hay acuerdo necesariamente en el cómo llegar a esa paridad de género. ¿Me siguen? O sea, hay feministas que consideran que se debe aplicar siempre la ley de cupo
y que los partidos políticos y las empresas deberían tener por cupo mitad de su directorio o mitad de su lista de mujeres. Y hay feministas que consideran que la ley de cupo es una forma de, digamos, una forma más de discriminación, porque argumentan las mujeres que estarían en esos directorios de empresas o en esas listas de partidos estarían ahí por ser mujer, no por su capacidad de haber llegado hasta ahí, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que estamos todos de acuerdo en que debería haber paridad de género en las oportunidades, no estamos todos de acuerdo en cómo se soluciona esa disparidad de género. Por otro lado, estamos todos de acuerdo, o sea, todos los feminismos están de acuerdo con el cese de la violencia y los femicidios, aunque en realidad, miren, yo estudio estos temas hace ya varios años y hoy es raro, pero tampoco vamos a decir del todo que hay consenso respecto a la figura del femicidio. Lamentablemente se pone en duda esto, si la figura legal del femicidio debería existir o no. Cuando hablamos de femicidio, no hablamos de homicidio, sino de un asesinato, digamos, por violencia de género. Bueno, entonces ya no genera tanto consenso ese tema, lamentablemente, pero bueno. También hablamos de consenso cuando hablamos de estereotipos de género. Por ejemplo, lo que decía Paula hace un rato, ¿no? Em, Todos los feminismos están de acuerdo con que los estereotipos que rigidizan situaciones que no son rígidas limitan en vez de expandir. Hace no tantos años, la cantidad de mujeres en la Facultad de Ingeniería era ínfima en comparación con la cantidad de mujeres en otro tipo de carreras. Se tenía esta idea como que la mujer tenía pensamiento menos matemático y cosas así. Hoy esas ideas ya son impensadas, o sea, ese tipo de estereotipos, hay un consenso contra ese tipo de estereotipos. Y finalmente, hay consenso en contra de nuevas formas de violencia de género como son los deepfakes. Los deepfakes son formas de violencia de género digitales a través de la inteligencia artificial. O sea, son estas aplicaciones de inteligencia artificial que desnudan fotos de mujeres vestidas y bueno, y después la violencia está no solo en hacerlo, sino en divulgarlo. Cada vez hay más casos de deepfakes y hay un consenso dentro de los feminismos de que se debe luchar contra estas nuevas formas de violencia de género digitales. Bueno, también hay temas dentro de los feminismos que están en tensión al día de hoy. Así como vimos como el derecho al voto fue un tema de tensión, la píldora fue un tema de tensión, la teoría de género y la inclusión de las minorías fueron temas de tensión en la historia de los feminismos, hoy en día hay muchos temas que todavía siguen generando tensión. Por ejemplo, la legalización del aborto, que hace pocos años vivimos en Argentina. Sí hay un consenso respecto al aborto, y esto es importante aclararlo, en cuanto a que el aborto, que hay que erradicar los abortos clandestinos. En eso están todos los sectores de acuerdo, ¿no? Que no tiene que haber abortos clandestinos. Sí hay tensión en cuanto a la solución. Hay grupos feministas que ven en la legalización del aborto la solución a erradicar los abortos clandestinos, y hay grupos feministas que ven en digamos, el acompañamiento a la mujer embarazada y las políticas públicas pro maternidad una otra solución, por así decirlo. Luego tenemos el matrimonio y la religión también como temas de tensión. Hay grupos feministas que plantean al matrimonio como una cárcel, digamos, la familia como una cárcel que impide que la mujer se realice, como una forma de violencia. Digamos, en los años 50, más o menos, una feminista norteamericana, Betty Friedan, habló por primera vez de la violencia doméstica, ¿no? De la violencia intramatrimonial. Y ella hablaba, esto es un término un poco fuerte, y digamos, hoy pasó mucho tiempo, pero es importante mencionarla porque fue una parteaguas en la historia de los feminismos. Ella hablaba de los campos de concentración domésticos. Ella misma sufría violencia de género por parte de su marido y hablaba de este concepto del campo de concentración de las mujeres, o sea, que las casas podían ser para las mujeres
campos de concentración y no lugares de felicidad. Y bueno, a pesar de que se ha avanzado mucho en esa idea, Profe, también hay ¿podrías repetir el nombre de la autora? Betty Friedan. Bueno, entonces, esta idea como que el matrimonio puede ser una cárcel. Por otro lado, también hay muchas mujeres que ven en el matrimonio una vocación y una forma de realización, así como en la religión personal, que no las encarcela para nada, sino que las planifica, pero son temas todavía de mucha tensión. Bueno, como vimos antes, el tema de la anticoncepción, y cuando hablo acá de anticoncepción, hablo de anticoncepción hormonal, fundamentalmente, es la píldora anticonceptiva, pero no solo la píldora, todos sus derivados también, el PIU con hormonas, el parche con hormonas, la mini píldora, y los derivados, el chip, etcétera, todo lo que sea anticoncepción hormonal. Bueno, es un tema de tensión, lo fue en los años 60 y 70 y lo sigue siendo, porque hay feministas que ven en la anticoncepción hormonal una forma de liberación femenina, y hay feministas que ven en la anticoncepción hormonal una forma de violencia ginecológica, por varios motivos. Por un lado, porque la anticoncepción hormonal se usa no solo como método anticonceptivo, sino como método eh, dermatológico, por ejemplo. Muchas mujeres, un tercio de las mujeres, para ser exactos, llegan a la píldora no por métodos anticonceptivos, sino por temas sobre todo dermatológicos. Entonces las mujeres, muchos feministas ven en esto una forma de violencia ginecológica oculta. Y también eh, se ve la anticoncepción como un tema de tensión por cómo fue testeada la píldora anticonceptiva. La píldora fue testeada en mujeres. Primero en mujeres que no eran capaces de dar su consentimiento, en, ¿cómo se llama esto? En hospitales de mujeres que estaban internadas y que por temas de salud mental no podían dar su consentimiento en los años 50 en Puerto Rico. Se testeó en ellas y luego se testeó también en Argentina, en Isla Maciel, con poblaciones vulnerables que claramente no pudieron dar su consentimiento realmente informado de lo que estaban testeando. Entonces, así como hay mujeres o personas que no usan remedios testeados en animales o cremas testeadas en animales, hay un sector de los feminismos que se llama feminismo ecológico, que se opone a la anticoncepción hormonal por cómo fue testeada. Y bueno, esto se relaciona mucho con esto de la violencia ginecológica y obstétrica. Un tema que genera mucha tensión es el alza, por ejemplo, en las cesáreas. Esto es un tema, por supuesto, de debate, y yo no soy médica y no vamos a plantearlo de un tema médico, sino de un tema social. En la enorme cantidad de cesáreas, a veces no necesarias, que se hacen bueno, en los hospitales en el momento del parto. Cuando hablamos de violencia ginecológica no hablamos solo de anticoncepción como violencia, sino también sobre todo de cómo se trata a la mujer embarazada, ¿no? Hay muchas formas de violencia de género hacia la mujer embarazada. En Argentina está la ley de parto respetado, gracias por suerte, y bueno, de eso también van a ver algunos textos en la materia, en la unidad esta, y a pesar de que es un tema que genera consenso a nivel político, la ley se votó, etcétera, en la práctica hay mucha tensión. No todos los hospitales no todos los médicos y médicas realmente escuchan a la mujer embarazada cuando presenta su plan de parto, a veces lo ningunean, o bueno, hay incontables testimonios de violencia en el momento del parto, en el posparto y en el embarazo, que bueno, no vamos a ahondar acá, pero sí es un tema de mucha tensión dentro de los feminismos. Y finalmente, bueno, perdón, no mencioné la prostitución y la pornografía como temas de enorme tensión dentro de los feminismos. Y esto es muy importante a la hora de estudiar la violencia de género hacia las mujeres hoy en día. ¿Por qué? Porque hay grupos feministas que ven en la prostitución y en la pornografía trabajos que como tales deben ser protegidos por la ley laboral.
Y hay otros grupos feministas que ven en la prostitución y en la pornografía una forma de esclavitud moderna. Cuando hablo de prostitución y de pornografía, incluyo acá a plataformas como, por ejemplo, OnlyFans. O sea, no estamos hablando solamente de prostitución a la antigua, por así decirlo, sino también de vender a través de aplicaciones, eh, bueno, eh, contenido pornográfico. Entonces, o sea, hay mujeres, hay feministas que ven esto un trabajo que debe ser protegido, remunerado, qué sé yo, con todas las de la ley, y feministas que ven en esto una forma de esclavitud, de vender el cuerpo, y que no ven en esto un trabajo elegido libremente, sino un trabajo al que las mujeres llegan por necesidad fundamentalmente económica. Aquí hay debates inmensos y no es un tema fácil de abordar, pero el debate filosófico de fondo en la prostitución, en la pornografía, es el tema de la libertad. Vieron que cuando hablamos de libertad en filosofía, hablamos de libertad de actuar y libertad de querer. La libertad de actuar es no estar forzado a hacer algo necesariamente o que mi libertad de hacer o de deshacer o de no hacer esté cooptada. O sea, yo puedo decidir libremente vender contenido, por ejemplo, en OnlyFans. Pero la libertad de querer es un poco más profunda. Es si no hay nada que esté como coartando mi libertad interior. O sea, yo soy libre de ejercer la pornografía o es que no me quedó otra en realidad, interiormente. Eso es una forma simplificada de este debate filosófico, pero también en la pornografía incluimos bueno, en la enorme cantidad de videos, cada vez más. Hay estudios muy importantes sobre esto de violencia de género en los videos pornográficos, por ejemplo. Bueno, finalmente tenemos a la transexualidad como tema de debate actual en los feminismos, porque como decíamos hace un rato, a pesar de que hay grupos feministas que incluyen a las minorías en sus reclamos, hay otros grupos feministas que ven en la transexualidad un tema aparte, un tema que no es parte de los reclamos feministas, sino que, digamos, sería otra cosa, ¿no? Otro reclamo que va por otro lado. Entonces, nosotros proponemos abordar estos temas desde una perspectiva relacional. Entonces, vemos que hay valores compartidos con los diferentes planteos feministas, hay temas de consenso entre todos los feminismos y proponemos pensar propuestas alternativas que no generen, como, o sea, que unan en los temas donde hay consenso para abordar los desafíos pendientes. Y acá cada uno sabe, digamos, o cada uno estudia diferentes desafíos pendientes. Yo les hablé, por ejemplo, de la violencia ginecológica o de la violencia obstétrica o de los deepfakes o de OnlyFans, un montón de desafíos que tienen los feminismos pendientes de abordar en relación a la violencia de género, ¿no? Y este feminismo relacional se puede aplicar fundamentalmente también a la maternidad hoy. O sea, la maternidad es el tema que los feminismos no han, por así decirlo, terminado o no han abordado con la profundidad que se merece. Cuando hablamos de maternidad, por ejemplo, de debates pendientes en la maternidad, no hablamos solo de los partos, que hablamos hace un ratito, sino también de las licencias parentales. Ustedes saben que en Argentina, por ejemplo, la licencia de maternidad siguen siendo 3 meses, a veces es un poco menos porque es un poco antes del parto y después el resto, o sea que muchas mujeres con un bebé de 2 meses tienen que volver al trabajo, y la licencia de paternidad es todavía de 3 días hábiles o 3 días corridos, depende la provincia o la empresa. Hay empresas que ya dan más licencias, pero como un convenio privado, ¿no? Y esto lo que genera la disparidad de licencias primero la bajísima licencia de maternidad, pero también la diferencia entre licencia de maternidad y paternidad es violencia a la hora
o discriminación a la hora de contratar a mujeres. Yo no sé qué opinarán todas las mujeres presentes, pero les debe haber pasado más de una vez en entrevistas laborales que quizás les han preguntado si se veían teniendo familia, si estaba eso en sus planes y qué sé yo. Cosa que a muy pocos varones les ha pasado. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene familia es una mujer que va a tener una licencia de maternidad más larga que los de los varones, quizás la extienda, una mujer que se entiende que va a faltar más por los hijos, cosa que con la legislación actual no pasaría, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Con los varones. Hay países que han... Paula, ¿querés decir algo? Eso, Perdón. perdón que interrumpa, No, pero no, 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 por me favor. parece que más por ahí, más que hablar de maternidad hoy, tendríamos que hablar de las tareas de cuidado hoy, porque Totalmente. en realidad tiene que ver con esto, que si el varón se involucrara tanto, también nosotras maternamos, nosotras amamantamos, engendramos y tenemos toda esta condición femenina este don que nos hace posible esto. También es cierto que todas las cargas en el cuidado recaen sobre mujeres, cuidado de niños, de adultos mayores. Entonces, está bueno por eso la opinión consultiva de OEAS reciente, o sea, fin del año pasado, donde hablan de esto, de que las tareas de cuidado se deben tomar también como un derecho humano de las mujeres, que eso me parece bueno y que el hombre se involucre en temas de paternidad está muy bueno para que para la mujer pueda también estudiar, capacitarse, hacer posgrado como pueden hacer los hombres, mientras las mujeres crían hijos y dicen, y yo dejé de trabajar durante tantos años por la crianza, que es placentero, pero también es una postergación desde lo personal y profesional. Eso es Totalmente. lo que quería decir. Gracias, Paula. Y es una alegría, tal cual puede ser una alegría si es elegido libremente y si es acompañado con un contexto amoroso y de apoyo, ¿no? Eh, y la verdad es que es totalmente así, o sea, las tareas de cuidado, hace poco que los feminismos se empiezan a ocupar de poner sobre la mesa las tareas de cuidado como un trabajo no remunerado, ¿no? Bueno, respecto a las licencias de maternidad y paternidad, hay países que han buscado solucionar la disparidad de acceso al trabajo ofreciendo licencias iguales, por ejemplo, de 6 meses tanto para la mujer como para el varón, para tratar de erradicar, digamos, la discriminación en el acceso al trabajo. Eso no erradica, como decías vos, María Paula, la, el peso, el peso de la responsabilidad o de la crianza, de las tareas de cuidado que recae sobre las mujeres, pero sí por lo menos reduce la discriminación a la hora, por ejemplo, de contratar a una mujer, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, hasta aquí hemos llegado, pero estoy muy abierta a escuchar sus reflexiones, sus comentarios, preguntas que tengan, cosas que les hayan quedado en el tintero, en fin, lo que quieran. No, Perdón, Paula querida, María Paula creo. Profe, justo cuando hablaba del tema del feminismo relacional, yo en función al trabajo que tengo que elaborar para la especialización, estaba leyendo una autora que es, no sé si lo pronuncio bien, Romina Faerman se escribe, que Ujú. planteaba esto de utilizar el concepto de autonomía relacional de la teoría del feminismo en la... para valorar en el momento de un proceso judicial, yo lo enfoco más al penal, valorar justamente cuándo estamos frente a una autonomía libre, si se quiere, o o una voluntad condicionada. Ok. No sé si por ahí podría, en función a eso, aportar algo a ese concepto. Yo quiero que la quiero aprovechar que ahora está en la clase. Sí, sí, en este caso, el feminismo relacional, como nosotros lo planteamos, tiene más que ver con enfocar el feminismo desde la relación entre el varón y la mujer, las relaciones humanas, y no desde la lucha contra, o sea, entre los sexos.
es desde ahí que hablamos de la relación, ¿no? Pero se puede, no lo había pensado y no conozco a esa autora, así que Daniela te agradecería que después me mandes ese paper, pero que sí, se podría En relacionar este también libro así. está, bueno, acá no se ve, pero es un libro, es Violencia contra las mujeres, relaciones en contexto. Ok, ok, Ahora después le paso. Es interesante sí, cómo por favor. plantea y justamente está relacionado con lo que yo quiero abordar y así que Bueno, está. genial, Por vas eso a ver en la unidad un texto sobre eso, sobre feminismo relacional. buenísimo. Genial, Gracias. no, de nada. Bueno, los escucho también, ¿eh? También a los varones. ¿Puedo hacer una pregunta ya que estamos, profesor? Sí, por supuesto. Eh, yo no escuché nombrar a Rosa Parks y Rosa Parks fue una activista, no sé si es considerado feminista, pero sí sé que ha intervenido en muchos casos de violencia sexual, ¿no? Contra más que nada mujeres de color. ¿No marcó también una ola, una época en su momento? Sí, gracias, Marcelo. Muy, muy buena tu pregunta. Sí, Rosa Parks es una referente en la historia de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos y sí marcó una, y está bueno que lo menciones, porque marcó una vuelta de los feminismos hacia mujeres que no habían sido representadas hasta entonces por los feminismos. Por ejemplo, las mujeres afroamericanas o las mujeres de sectores vulnerables, como Rosa Parks. Ella venía de un sector, una mujer afroamericana, un sector muy vulnerable, y a través de su activismo por los derechos de las personas afroamericanas, marcó una época de los feminismos, que empezaron a mirar esas mujeres que no eran las mujeres de clase media, alta, blancas, europeas o americanas, sino que eran otras mujeres. De hecho, a partir de la importancia que tuvo Rosa Parks en la historia de los feminismos empezaron también a prestar atención a, por ejemplo, las mujeres africanas, a las mujeres latinoamericanas, mujeres de contextos vulnerables que, digamos, ni siquiera llegaban al derecho al voto, ¿no? Como que había pasado la ola del derecho al voto y las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, muchas no podían votar por pruebas ilegales de alfabetización que les hacían, que les impedían llegar al voto. Eh, Así que sí, muchas gracias por tu comentario porque es muy importante en la historia de los feminismos. Esto fue, bueno, una historia de los feminismos un poco express. Bueno, gracias. No, de Profe, nada. en esta cuarta ola de que se empieza a hablar de las minorías, y como dijo Marcelo, ahí del feminismo, de las mujeres afro, es donde se da el concepto de la interseccionalidad, Ujú, que empezamos a ver eso, que no es solo ser mujer, sino mujer negra, pobre, mujer con discapacidad, mujer exacto, migrante. ¿Es en esa exacto. ola o es en la quinta que estamos En la viviendo? cuarta ola, en la cuarta ola, tal cual. Sí. Gracias. Profe, y retomando un poco el inicio de la clase de qué es el feminismo, digamos que hablamos de feminismos y que en realidad no tenemos como una definición tampoco por lo que sería como una lucha o reclamos de la mujer o de lo femenino, eh, pero donde no queda tan claro qué es mujer o qué es femenino. Un poco eso sería la conclusión, o hay como algo Sí, más a... sí, excelente, excelente pregunta, Paula, porque no tengo la respuesta. O sea, la idea Ujú. con esta Sí, sí. intervención, esta clase, es un poco poner en jaque esa definición épica, ¿no? Que vamos a imaginarnos de los feminismos, que son un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres. Porque, como vimos, no siempre fueron los mismos derechos, no siempre las feministas, los movimientos feministas consideran derechos de las mujeres la misma cosa. Entonces, podemos hablar de feminismos en plural, pero es muy difícil tener una definición estática de lo que significa ser feminista hoy. Es decir, hoy ser feminista puede ser estar a favor del aborto y ser feminista puede ser estar en contra o puede ser estar en contra de la pornografía, por ejemplo.
o estar a favor de la legalización de la pornografía como trabajo remunerado. O sea, no hay una respuesta tajante, ¿ok? Por otro lado, también no podemos decir que los feminismos son necesariamente movimientos de mujeres, porque como vimos en la cuarta ola, también se incluyeron en la lucha de los movimientos feministas a minorías étnicas, varones, ¿no? Varones y mujeres. Así que sí, el trabajo que tienen que hacer en esta unidad va un poco en esa línea, Paula, de reflexionar eso. Los escucho si alguien más tiene algún comentario, algo que les haya quedado resonando de los debates que vimos, o los temas de consenso, no sé qué opinan. No sé si Eh, intervenir nuevamente, puede hacer una preguntita, me quedó flotando en sí, la sí, cabeza. claro. ¿Qué rol juega Eva Perón en este rol del feminismo? ¿No? Porque fue una de las primeras mujeres que llegó al poder, ¿no? A través de la política. Y tal vez no sé, al menos yo no sé en qué contexto o si realmente pertenece a un movimiento feminista o se la considera de algún punto de vista como un movimiento feminista que llegó al poder. Bueno, muy buena pregunta, y es una pregunta que daría para otra clase, pero voy a ser breve. Eva Perón es considerada una referente feminista, pero ella nunca se definió a sí misma como feminista. Ella podríamos decir que no es que llegó al poder, sino que era la primera dama. O sea, ella nunca tuvo un cargo político más allá de ser la presidenta de la Fundación Eva Perón. Entonces, ella tuvo un rol muy activo en cuanto a la legalización del voto femenino, un rol de lobby, de reunirse con diputados y senadores, y en ese sentido tuvo un rol muy activo. Pero en la historia argentina a veces, y son discusiones, digamos que uno puede estar más de acuerdo con uno que otro, pero a veces se ha tendido a sobredimensionar el rol de Eva Perón en la lucha por el voto femenino, en olvidando o dejando de lado el rol de feministas argentinas y del Partido Socialista, que desde bastante tiempo antes venían abogando por el voto femenino. Por ejemplo, Alfredo Palacios, que era el primer diputado socialista, él desde los años 20 que venía planteando la necesidad de incluir a las mujeres en el voto universal, y también, bueno, mujeres feministas eh, venían también desde antes. Entonces, la historiografía argentina tendió a darle una importancia merecida, pero no tan fundamental a Eva Perón como primera dama en la legalización del voto femenino. No sé si respondo a tu pregunta, pero es un tema de debate entre los historiadores. Sí, sí, en parte sí, porque bueno, es un tema de debate como bien dice usted, ¿no? Mm, ¿Dónde enfocarla, dónde encuadrarla dentro de su lucha? Yo dije que llegó bueno, una fuerza política, si bien era la acompañante, ¿no? del presidente, estaba en un lugar de poder, tuvo un lugar de poder, totalmente. Ujú, ¿no? sí, Y sí, sí, creo sí. que en algún sentido también hizo uso de ese poder para darle protagonismo a la mujer. Es Ujú, muy, es muy discutible todo, porque no quiero entrar en política tampoco, ¿no? Pero sí ver qué rol jugaba ella o juega para los historiadores dentro del feminismo. Yo sé que algún rol tienen, ¿no? Se les puede asignar, pero tal vez no esté tan definido como otras mujeres o otras personas que han luchado por esta revolución feminista, ¿no? ujú. No, sí, sí, es un tema que es discutible y no es necesariamente, no te coloca en un sector político o en otro, sino que es discutible cuál es su rol en la historia de los feminismos en Argentina. Y bueno, y tuvo un rol, como te digo, muy importante en la lucha por el voto, pero no fue la única, quiero decir. Perdón, Sí, no me recuerdo el nombre del apellido y el nombre, pero hay una médica, y debe haber más, que en su momento, creo que en los años 50, por ahí debía ser, eh, era como se dice, no es pionera, es desafiante, una sí, actitud Alicia Moró. transgresora, Cecilia Grierson, perdón.
Ah, sí, esa. Cecilia Bueno, Grierson. que promovió que ella iba a ir a votar porque ella era médica, era profesional, era universitaria y como que empujaba a las otras mujeres, no sé bien la historia, pero estuvo en eso, como que tenía esa idea de que la mujer tenía que votar igual que el hombre, que si sus compañeros médicos iban a votar, ella también tenía, era igual, o sea, que las mujeres tenían que ser igual que los, tenían que tener ese mismo derecho. No me acuerdo bien la historia, pero algo parecido. Y después lo que quería decir, que también que el feminismo, como que los derechos de la mujer atraviesan las culturas, porque en cuanto a que en la Argentina o en otros países que el derecho a la mujer, que la mujer votara, porque durante un montón de tiempo los únicos que votaban eran los hombres, o los que también llegaban a cargos o a profesiones, en países donde hay otra cultura, como la musulmana o árabe, no sé bien, pero bueno, no voy a hablar porque hay que profundizar y saber bien sobre eso, pero no, las mujeres no tienen comparativamente los mismos derechos a otras culturas. A eso me refiero, que la cultura marca y igualmente hay, uno escucha que hay figuras femeninas que tratan de luchar para que eso cambie, Y sí. ¿no es Y cierto? Gabriela, lo que decís vos es muy interesante porque muestra un poco cuán simplista es la visión de las olas, porque como decís vos, hay mujeres en países árabes que todavía no pueden votar, o sea, estaríamos en la primera ola de los feminismos. Entonces, sí, eso es, bueno, muy importante tener en cuenta. Uh-huh. ¿Algún otro comentario o, o reflexión o pregunta que tengan? Si nadie quiere hablar, voy a hablar yo. Si es posible. No, quería preguntarle más que nada en estas olas de cambio y feminismo. Bueno, uno que ya tiene su edad ha visto cómo la mujer se ha ido insertando en el ámbito laboral. Antes no se veían mujeres en estaciones de servicio, no se veían mujeres manejando colectivos, no se veían mujeres manejando un taxi, en roles que hoy sí ocupan, ¿no? Dentro de la sociedad, pero yo creo que todavía estamos muy lejos, ¿no? De la igualdad, ¿no? De igualdad, de igualdad real que existe entre todo ser humano. Sí, hay de hecho estudios que muestran que en Argentina hoy las mujeres en relación de dependencia ganan en promedio un 30% menos que los varones en el mismo puesto. Y esto es solo en relación de dependencia, porque las mujeres en trabajos informales, bueno, es muy difícil de medir, ¿no? Cuánto ganan los argentinos que están en trabajos informales, pero en relación de dependencia la brecha todavía es del 30%. En trabajos informales se estima que es mayor. Pero sí. Bueno, Perdón, perdón. sí, La sumisión de la mujer, lo estudiamos en otras materias, en textos, que decía que el hombre primitivamente tenía miedo de perder a la mujer. Entonces era como que el hombre no quería darle ese poder a la mujer y la mujer se tenía que dedicar solamente a tener los hijos, criarlos y no podía acceder a oficios o cargos o funciones que ejercían los hombres y no las mujeres, que es como muy intrincado de muchos años, o sea que en el pensamiento masculino hacia la mujer, ¿no? Cuando forma familia, me acordé de esa sí, idea, sí, sí, sí. que tiene miedo de que si la mujer le da poder, como que va a ser desafiante y lo va a pasar, hay como una cuestión estudiada que es Bueno, un poco la psicológica. perspectiva relacional que planteaba hace un rato, un poco plantea lo contrario, ¿no? Como de mirar al feminismo como una forma de relacionarnos, como una propuesta relacional, en vez de como una lucha de poder, ¿no? Entre los sexos. Claro. Pero bueno, van a ver en la unidad que tienen un caso de estudio, o sea,
hay un documento de cátedra, ciertos textos para leer, y después hay una actividad con un foro donde van a tener que analizar el caso de Ni Una Menos. Y van a tener que, o sea, van a leer una entrevista a la madre de Kiara Páez, que es la adolescente asesinada, que fue el origen de la marcha Ni Una Menos, la entrevista que le hicimos desde la universidad a esta señora. Y después van a tener que analizar qué propone hoy la página web. Pueden también mirar el Instagram, las redes sociales del colectivo Ni Una Menos, que propone hoy, cómo es que se identifica hoy. Van a tener que ahí un poco reflexionar sobre el concepto de feminismos en plural y los desafíos que, bueno, que eso implica cuando analizando este caso de Ni Una Menos. Porque la marcha de Ni Una Menos, que se originó como una marcha en contra de los feminicidios, particularmente en contra del femicidio de Kiara Páez, terminó siendo hoy en día una marcha que no solo lucha digamos, por el fin de los femicidios, sino por un montón de otros reclamos que ustedes, bueno, van a ver y van a analizar. Así que bueno, estoy muy intrigada de ver sus análisis y en el foro. Esta semana tienen hasta el 3 de mayo para participar. Es una intervención breve, máximo 250 palabras. Y cualquier cosa me pueden preguntar, o le preguntan a Agustina, me deriva la pregunta, o me mandan un mensaje a través del campus virtual y bueno, y lo charlamos. ¿Ok? Profe, si incluimos las referencias, ¿no estarían dentro de esas palabras solo lo del contenido o se No, cuenta no, no, todo? no. No, 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 las referencias no cuentan. ¿Ok? Y lo otro que quería consultarle, esta idea de las olas como algo que irrumpe, va en la misma dirección, pero que a la vez después tiende a como a diluirse, no está presente en la definición o la forma de entender las olas, esto de que después se diluya, o también es como Claro, es parte de la como, metáfora. sí, 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 la metáfora es tipo avanza, logra el objetivo y después termina, ¿entendés? Tuk, tuk. Ajá, También por eso es entiendo. simplista, porque como decían, como mencionaba Gabriela hace un rato, hay países que todavía no tienen el voto femenino como lo conseguimos nosotros, y bueno, todavía estarían en esa primera ola, por eso es que es tan simplista la metáfora, ¿no? Sí, sí, Gracias, profe. no, de nada. Bueno, entonces si les parece, dejamos acá. Muchas gracias por haber participado, gracias por las cámaras, me encanta poder verlos. Y bueno, y espero sus comentarios, sus reflexiones y cualquier pregunta que tengan, me la hacen a mí o se la mandan a Agustina y ella me la reenvía como les parezca mejor, ¿ok? Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, que tengan Muchas unas gracias. buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas Gracias. gracias. Chau, profe. Gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Adiós.